Expediente 1870-2010. Recurso extraordinario interpuesto por el señor Edward Javier Espino Cornejo contra la resolución 1960-2010 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que confirmó la resolución del Jurado Electoral Especial de Arequipa, que declaró infundada la tacha interpuesta contra el candidato a presidente del Gobierno Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides, y los candidatos a consejeros regionales Walter Andrés Paz Valderrama, Roberto Sisa Mendoza, Yamila Yohani Osorio Delgado, Manuel Julio Calderón Prieto, Edi Alonso Medina González, María Soledad Fernández Mogrovejo, José Luis Chapa Díaz y Julia Deidamia Aracemendi Nina Cóndor, por la Alianza Electoral Alianza por Arequipa. Por el señor Edward Javier Espino Cornejo concurre el abogado Alberto Bayón Landa Córdoba. El señor Bayón, ¿no? Sí, señor. Ya. Por la Alianza Electoral Alianza por Arequipa concurre el abogado Eduardo Gariboto Sánchez. El señor Bayón, 5 minutos. Gracias, señor presidente, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Se ha interpuesto recurso extraordinario, como el señor relator ha dado cuenta, en cuanto a la inscripción de la lista de candidatos de la Alianza por Arequipa. En la resolución, que es materia de este recurso extraordinario, en el considerando cuarto, se dice que el señor Juan Manuel Guillén Benavides aparece elegido como candidato al cargo de presidente del Gobierno Regional de Arequipa en el acta de elecciones internas de fecha 13 de junio por el Movimiento Regional Arequipa Tradición y Futuro. Como esta alianza está integrada por 2 movimientos regionales y un partido, el Movimiento Tradición y Futuro hizo sus elecciones internas, en las cuales se eligieron listas incompletas, no se eligieron a todos. El movimiento esa fue el 13 de junio. El movimiento Compromiso lo hizo el 12 de junio y eligió como su candidato presidencial al señor Bocio. Y el Partido Nacionalista hizo elecciones internas el 11 de junio y también eligió al señor Juan Manuel Guillén Benavides. Entonces, en ese punto cuarto de esta resolución que dice que fue elegido por el señor Guillén Benavides no es exacta, pues hay 2 actas internas. La del Movimiento Tradición y Futuro y la del Partido Nacionalista, en que se eligió al señor Benavides. Pero en el momento de la inscripción de la lista de candidatos por la Alianza Electoral, no existe un documento que diga por qué es el candidato el señor Guillén y no el señor Bocio. O sea, esta queja es parecida a la primera que hemos escuchado hoy día, señor presidente, en la que se está también cuestionando temas iguales. Entonces, no existe en el expediente ningún documento firmado por la Alianza por Arequipa en la cual diga por qué son candidatos los de una lista o los de otra lista. Entonces, ese es el cuestionamiento, señor, que se hace, que el Pleno no se ha pronunciado, más aún que la Alianza, de acuerdo al reglamento, recién tiene personería jurídica desde su inscripción, y el acta en la que ellos convalidan la aprobación de candidatos es del 3 de julio, con anticipación a que recién tenga personería jurídica. Estaba esperando que termine, señor presidente, para... Por eso. Muchas gracias, señor presidente. Disculpe usted. Bueno, entonces, como le digo, no hay un documento expreso. En la sesión anterior, cuando se vio la apelación, el señor abogado de la Alianza dijo que en las hojas 39 del expediente estaba el documento. Y esas hojas 39 es la solicitud de inscripción de los candidatos por la Alianza, por el movimiento, por la Alianza al Jurado Electoral Especial. Pero ese documento no es el documento de la alianza oficial que determine que por qué es el candidato del movimiento 1, del movimiento 2 o del movimiento 3. O sea, yo considero, señor presidente, que debe haber ese documento. No es una cuestión formal que no importa, porque hay 3 actas. No, eso es fundamental para determinar cómo es que se han elegido y por qué se han preterido unos candidatos y no otros. Asimismo, señor, se establece en cuanto a la elección de los consejeros. Entonces, dice, ¿no?, en
en un considerando, tal persona fue elegido por tal movimiento, por concertación en pro de una misión sostenible, por Arequipa y tradición, pero al final el acta que determina quién ha definido no hay, señor. Entonces, ese es el principal fundamento, señor, de este recurso extraordinario que se ha interpuesto y que está ampliamente puesto por escrito, y por primero el tiempo ya me remito a ese documento y solicito que se declare fundada el planteamiento del recurso extraordinario y se excluya a la lista, a pesar, no a pesar, sino así nos dé pena de que una lista caiga, pero realmente la democracia interna debe cumplirse y así debe ser, como el Pleno lo está haciendo en una cantidad de expedientes que están declarando improcedentes o porque no dijeron la modalidad de elección o hubo alguna falla. Gracias, señor presidente. Señor abogado, una aclaración. Usted hace referencia en el sentido de que son tres los movimientos de los partidos. Tradición y Futuro, el Partido Humanista y el otro es... Compromiso. ¿Compromiso? Así se llama, es el... ¿Compromiso qué es, abogado? Disculpe. Compromiso con N, señor. Es, ¿Compromiso con N? Sí, es el movimiento... Concertación en pro de una misión sostenible. Concertación. No es... Concertación en pro de una misión compromiso, sostenible, cosa, compromiso. Concertación. Siempre es bueno que el jurado tenga conocimiento de los movimientos, las leyes que hacen o que se presentan, para los efectos que después tenga el jurado pleno conocimiento y decisión final cuando tenga que tomar y optar algunas posiciones respecto de temas que lo relacionan o que los comprometen a las personas que están involucradas en estos movimientos, en estas alianzas, porque muy fácilmente pueden decir cosas y después no lo van a aprobar y el jurado está en la capacidad suficiente de poder generar otro tipo de actitud respecto a las malas intenciones y las malas actitudes de personas que, escudándose en supuestos movimientos o alianzas, sueltan cosas y después no saben cómo contestar. Ahora la cuestión va a ser un poco diferente. Pues bien, señor abogado, 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, creo que el tema de fondo, el tema central acá, como dice mi colega de la parte accionante, es que existen dos candidaturas que aparentemente se contraponen. Una del señor Bocio, que fue elegido, como manifiesta mi colega, en este movimiento que se llama Compromiso con N, y la otra en donde el actual presidente regional de Arequipa, don Juan Manuel Guillén, fue elegido tanto por su movimiento Arequipa, Tradición y Futuro y el Partido Nacionalista Peruano. Entonces, según el abogado de la parte accionante, se contraponen estas candidaturas, se superponen y finalmente no hay un acuerdo que defina cuál de los dos va al cargo que coincide a la candidatura a la presidencia regional por Arequipa. La resolución recurrida, con muy buen criterio, dice, finalmente, en su considerando 7, finalmente con relación a la elección de Fernando Bocio Rondo como candidato al cargo de presidente del Gobierno Regional de Arequipa por el Movimiento Regional Concertación en pro de una misión sostenible, debe entenderse que éste ha preterido su posición a favor de Juan Manuel Guillén Benavides. ¿Y cómo debe entenderse eso, señor? Porque en el acuerdo de alianza electoral, acta de aprobación de candidatos que obra a Fojas 39, que este digno colegiado lo considera como un simple acuerdo formal, porque se remite a las elecciones internas, a la democracia interna, a las actas de las elecciones internas de los dos movimientos y del partido que integra la alianza, está suscrito por el Comité Ejecutivo Regional de la Alianza. Y ese Comité Ejecutivo Regional está conformado, entre otras personas, precisamente por Fernando Bocio Rondo, con lo que este colegiado
muy acertadamente dice, debe entenderse que este, refiriéndose a Fernando Bosio, como ya dije, ha preterido su posición a favor de Juan Manuel Guillén Benavides. Ahora, el otro problema, hay varias resoluciones de jurados electorales especiales que han sido confirmadas por este colegiado, en donde se ha definido que efectivamente, pues, la elección interna se entiende a nivel de los movimientos y o partidos que integran las alianzas. Pero no existe una norma que taxativa, expresamente, sin que quepa menor duda, defina cómo se maneja una elección después de eso. Porque precisamente la validez de la elección está depositada en la democracia interna de cada uno de los movimientos o partidos que le integran, no de la alianza misma. Por eso es que su digno colegiado dice que el acuerdo que se presenta después, ¿no es cierto?, se está basando en esos actos de democracia interna. Eso es todo. Abogado, una aclaración. Sí. El abogado de la otra parte ha hecho referencia a una situación muy puntual. Señala, no existe documento alguno que diga por qué es que Guillén y no Bosio sea el que maneja. Es el punto concreto. Sí, a eso iba, señor presidente, le agradezco la pregunta. Ya. Al final del famoso acuerdo de alianza electoral, acta de aprobación de candidatos, en la cláusula segunda dice, se autoriza al personero legal titular Edgardo Alcides Solortegui Guamán para que suscriba todos los anexos a los que se refiere la cláusula anterior y para que en representación de la Alianza por Arequipa presenten la respectiva solicitud de inscripción en la forma de ley. Esos anexos es el anexo 47, en donde precisamente están designados todos los candidatos. Están los candidatos electos en los movimientos, en los dos movimientos, en el partido que conforma parte de la Alianza, ¿no es cierto?, están consolidadas sus candidaturas en esa acta, en esos anexos que se adjuntan en esta acta, que lamentablemente en el expediente no coinciden. O sea, el acta no está adjunta a su anexo en el folio siguiente, en el folio subsiguiente. Usted puede ver a fojas 39 el acta y se tiene que remitir a fojas 47, a su anexo, que está firmado por este personero, que además es representante de la Alianza para estos efectos. ¿Cómo se llama el personero, abogado? Disculpe. Edgardo Alcides Solortegui Guamán. ¿Ya? Entonces, señor, estamos hablando de un problema que tiene que ver quizás con el artículo 36 del Reglamento de Registro de Acciones Políticas, que dice que la Alianza es una entidad autónoma. ¿Ok? Entonces, como la Alianza es una entidad autónoma, la única entidad, en este caso que nos ocupa, el único órgano que tenía la Alianza es el Comité Ejecutivo Regional, conformada por estas personas y entre ellas este señor Bosio, que ha preterido su candidatura por el tema de darle paso al señor Juan Manuel Guillén. Entonces, el tema va sencillamente en que el único órgano de esa alianza es el único que puede presentar esta acta aprobatoria de elección en base a las elecciones internas. Todos los candidatos que forman parte de ese anexo que va con el acta, donde están todas las candidaturas finales, son candidatos que vienen de una elección. Son candidatos de origen electivo. Y eso es lo fundamental y lo que determina, de acuerdo a ley, que se ha celebrado una verdadera democracia interna de acuerdo a la ley de partidos políticos. Ahora, la ley de partidos políticos tiene una inspiración estatutaria, en donde se le da la voluntad a los partidos políticos y a los movimientos regionales y organizaciones políticas, se les da la potestad de que ellos se puedan organizar y puedan ordenar estatutariamente todos los órganos que conforman el partido para luego concretar sus voluntades colectivas. Esa misma voluntad, esa misma inspiración que tiene la ley de partidos políticos, de alguna manera se da en este caso que nos ocupa con la alianza electoral, porque su único órgano partidario, llamémosle así, de la alianza, era el Comité Ejecutivo Regional, que recogió la decisión de esa democracia interna que se dio en los tres componentes de la alianza, los dos movimientos y el Partido Nacionalista.